venir a prepararte. Amén. Aquí, porque mientras haya vida hay esperanza. ¿Entiendes? O sea, prefieres irte al lago, ¿no? Ahora que está haciendo mucho calor, te prefieres irte al lago, prefieres irte a cosas que no te va a edificar, no te va a salvar. Amén, sí, Señor, aleluya. No te vas a alimentar en la mesa del rey, con la comida del rey, que es la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es la mejor comida, el mejor alimento. Amén, sí, Señor, aleluya. Porque cuando el diablo le estaba tentando al Señor Jesucristo en el desierto, le estaba tentando, ¿no? que convierta las piedras en pan, ¿no? Santo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Satanás, no? Que no solamente del pan vivirá el hombre, no, sino de la palabra de Dios, ¿no? Amén, gloria a Dios. Gracias, Entonces, Señor, aleluya. hermanos, Vive Cristo por eso es que para siempre. muchas personas, como digo, se pelean con sus esposos. ¿A dónde se van? ¿Te vas a Lodebar o vienes a la mesa del reino? Santo. ¿Tienes algún problema? O sea, ¿qué pasa si es que de pronto en tu trabajo, no, como aquí en estos países, no, aquí tienes que a sujetarte, no, o sea, fuerte, no, a tu trabajo? Pero ¿qué pasa si tu jefe, tu patrón te dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un recorte de personal y entre ellos estás tú. ¿Te vas a Lodebar o te vas a la mesa del rey? Santo, vive Dios. Gracias. ¿Qué pasa si de pronto Aleluya. tu esposo te engaña, te es infiel? ¿Te vas a Lodebar o te refugias en la mesa del rey? Santo, gloria a Dios. Entonces, Poder en Jesús. hermanos, Gracias. esta enseñanza, ¿no? de este hombre, ¿no? de esta persona, Alabado sea o sea, el Señor para siempre. nos enseña mucho, hermanos. Nos enseña mucho, ¿no? Nos enseña mucho, ¿no? Nos enseña mucho, hermanos, en nuestra vida. Nos trae a memoria muchas cosas, hermanos. A acordarnos de cómo estábamos, hermanos. Acordarnos de cómo estábamos en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida pecaminosa, ¿no? Gloria sea el Que el camino Señor. que el camino que teníamos, el camino que tomamos, Gracias. porque alguien nos dejó caer, no nos estaba llevando a lo eterno, no. No nos estaba llevando. Sí, también nos estaba llevando a lo eterno, porque la condenación también es eterna, ¿no? Pero a la verdadera salvación, hermanos, no nos estaba llevando, hermanos. Vive Jehová. Vive No nos Cristo, estaba llevando, aleluya. hermanos. Gracias, Señor. Y este niño, no, pues que ahora hombre, no. Imagínense, ya habían pasado algunos años, porque la Biblia no nos relata, no nos cuenta cuántos años tuvo Mefiboset, ¿no? Porque dice que ella Vive tuvo un Dios. hijo. Ella tuvo un hijo, ¿no? Micaía, ¿no? Era su hijo. Pero había pasado ya muchos años de lo que se le rompió sus piernas. Oh, Y gloria él seguía con ese complejo, ¿no? Porque muchos de nosotros teníamos complejos de inferioridad, hermanos. Muchos de nosotros, hermanos, si mirarnos al espejo, o sea, hermanos, o sea, no, es que yo soy feo, no. Soy feo, o sea, hermano, así no, o sea, para hablarles de mí, ¿no? Porque muchas de las veces a mí no me gustaba tener la nariz grande, ¿no? Entonces, pero yo tengo una hermana, ¿no? Que ella también tenía la nariz grande, pero ella se hizo cortar. Ay, santo. Hermanos, mi hermana era más simpática, más bonita, sin hacerse eso. Para lo que cuando quedó. Oh, Porque nosotros somos criaturas de Dios, hermano. Amén. Somos hechos Gloria a Dios. a imagen y semejanza, Señor, de Dios, hermano. Amén. Así es. Pero, Gloria a Dios. pero este niño Mefiboset, tenía muchos complejos, hermano. Y el complejo era también el de estar tullido, el de no poder caminar, el de saber que él era un descendiente de la realeza, ¿no? Que él tenía derecho al trono. Porque si Saúl era rey, porque él era el primer rey, ¿no? Pero por su desobediencia el Señor le desechó. Gloria a Dios. Pero como el rey Saúl era, como digo, era rey, entonces si es que él ya moría, tenía que coger el reino Jonathan. Y si Jonathan moría, tenía que coger el reino su hijo Mefiboset.
Gloria a Dios, aleluya. Y entonces a lo mejor él dijo, no, ¿sabes? Estoy así, estoy cojo, no puedo caminar. Vive Jehová. Entonces, eso, ¿no? Ese trauma, ¿no? Ese complejo, ¿no? Que tenía, ¿no? Un complejo de inferioridad, ¿no? Oh, santo. Yo el otro día vi en el internet, vi un hombre que no tenía brazos, que no tenía ni, creo que tenía un piecito, solamente un dedito nomás asomaba así. Y creo que predicaba hasta la palabra, ¿no? Vive Dios. Entonces decía, mira, ve, ese hombre, ¿no? A pesar de las partes de su cuerpo que le faltaba, de sus limitaciones, él estaba predicando la palabra de Dios, ¿no? Gloria a Dios. Y muchas de las veces nosotros no queremos venir a la iglesia. Ponemos Aleluya. pretexto, es que está haciendo calor. Entonces, no. Santo, aleluya. Este niño dice que tenía complejos. En la Biblia, hermanos, en la Biblia hay una historia también de una mujer, ¿no? La mujer creo que es sodomita, creo que es, ¿no? Dice que ella era la mujer más querida de Salomón. Y dice que Gloria a Jesús. ella dice que su complejo era ser morena. Tsunamita, gracias. Y dice que Gloria a ella tenía el Dios. complejo de ser morena. Y entonces dice que ella dice que no se fijen, ¿no? Del color de la piel de ella, ¿no? Porque dice que los hermanos de ella se enojaron con ella y le mandaron, dice, a cuidar la viña de ellos y la de ella descuidó, dice. Y entonces dice que ella tenía ese complejo, pero no por culpa de ella, sino por otra persona. No por culpa de ella tenía ese complejo, sino por otras personas, hermano. Así como nosotros, hermano. Gloria a ser Señor. Teníamos nuestros complejos, pero tal vez no por nuestra culpa, sino por culpa de otras personas, hermano. Santo Jehová. Entonces, Poderoso Dios. esa es una historia también que en estos días también he tratado de leer, hermanos. He tratado de, como dice el pastor, ¿no? De empaparme, ¿no? En la palabra, ¿no? Bendito sea Y bueno, ¿no? Y Gloria a Dios. dice que yo me imagino, ¿no? El sol que sabría hacer para que la mujer esa persona pues no se queme su rostro, ¿no? Y uno aquí con este calorcito ya no aguanta, ¿no? Ya uno ya como que dice, no, está haciendo mucho calor, ¿no? Y bueno, Vive Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, pues, Santo Jehová. Maravilloso eres, Señor. como digo, ¿no? Pues en esta historia de Mefibosé, ¿no? O sea, este hombre, ¿no? Mefiboset, como estaba ya, como digo, allá Gloria a Dios. en Lodebar. Dice también, dice la historia, ¿no? Que nosotros estábamos apartados, ¿no? Nosotros Aleluya. estábamos apartados, porque todos estábamos apartados, hermanos. Todos estábamos apartados, ¿no? Estábamos apartados de Dios, hermano. Santo, Todos estábamos aleluya, apartados sí. de Dios. Ujú. Podemos ver en Efesios, ¿no? En Efesios 2:12, tenga la bondad, hermanita Joana, si puede leer. Santo, aleluya. Efesios 2:12. La gloria es suya, Padre. Amado Dios. Efesios 2:12. Usted es fiel y verdadero, Padre. Vive Aleluya. Jehová. Aleluya. Amén, aleluya. Dios. Santo Jehová. Amén, gloria a Dios. Santo, vive Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo sea toda la Bendito sea el gloria. Señor. Efesios 2:12. Efesios 2:12. Gloria a Dios. Señor es maravilloso. Gracias, Padre mío. Dice Jesús, la palabra de Dios es en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Efesios 2:12. Ah, 2:12. Sí, 2:12. Perdón. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Esta parte, hermanos,
nos habla, ¿no? Nos enseña que estábamos apartados, ¿no? de la gracia, ¿no? De la gracia de Dios. Cuando estábamos en esa vida disoluta, ¿no? En esa vida pecaminosa, ¿no? Dice que estábamos apartados. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice. Estábamos en el mundo, hermanos. Estábamos en el mundo, como dice la palabra, ¿no? ¿A quién le dio el mundo, no? Dice que el príncipe del mundo, como es del diablo, ¿no? Estábamos ahí, ¿no? Estábamos ahí. Y por eso dice que estábamos apartados, estábamos alejados de la presencia del Señor. En vez de acercarnos, estábamos alejándonos cada vez más con la vida que teníamos, estábamos cada vez más alejándonos, ¿no? de la presencia del Señor, de la ciudadanía de nuestro Señor. Y por eso, ¿no? Como digo, o sea, el pecado aleja a las personas de Dios, hermano. Gloria a Cristo. Por más que uno diga, bueno, o sea, no es un pecado tan grande, ¿no? Alabado sea. No es un pecado tan grande, ¿no? O como también hay también ese dicho que dicen, ¿no? Que, bueno, o sea, una mentirita piadosa nomás, ¿no? Una mentirita blanca nomás, así, ¿no? No, o sea, ante los ojos de Dios mentira es mentira, hermanos. Amén, así es. Ante los ojos de Dios mentira es mentira, sea blanca, sea rosada, sea roja, sea lo que sea. Ante los ojos de Dios pecado es pecado, hermano. Pecado es pecado. Y así sea el pecado más pequeñito que hayamos cometido, hermanos. Ese pecado pequeñito, ese pecado diminuto, bien pequeñito, nos alejaba de la presencia del Señor, hermano. Santo, aleluya. Por eso dice aquí, ¿no? Que estábamos, en aquel tiempo estabais, dice, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de Dios, apartados, hermano, apartados de Dios, hermano, del que nos dio la vida, hermano, de los que muchas de las veces, cuando uno se levanta, lo primero que abres los ojos, ¿no? O sea, abres los ojos y ves el sol, ves la luz del día, ves por la ventana y está haciendo un lindo día, ¿no? O aunque estés oscuro, aunque estés lloviendo, pero estás vivo, hermano. Estás vivo. Dios te regala, Dios te permite estar con vida, levantarte, hermano, porque muchos se acuestan, no se levantan, hermano. Amén, así es. Muchos se duermen ya más, se han sentado, ¿no? Como se ha escuchado, estaban tal vez compartiendo, tal vez una cena, un almuerzo, qué sé yo, y se sentó, la persona se sentó y como una vez yo escuché una experiencia cuando estaba en el Ecuador, ¿no? De que una persona había estado sentada, ¿no? Y le dijeron, déjale que duerma, porque pensaron que se quedó dormido en la mesa, y a la verdad que no había sido así, sino que se murió, hermano. Se murió esta persona ahí sentada, ¿no? Y entonces, nosotros, gracias a Dios, como digo, o sea, nos despertamos, hermano. Que Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros, hermano. Dios ha tenido mucha misericordia con ustedes, conmigo, hermano. Porque, hermanos, nosotros en vez de estar aquí, hermanos, hubiésemos estado en el infierno, hermanos. Si Dios no hubiese tenido misericordia con nosotros, hubiésemos estado en el infierno, hermanos. Ya nuestras almas ya perdidas, hermano. Entonces, Dios ha tenido mucha misericordia, hermano. Amén, así es. Porque dice en la palabra de Dios, dice que Dios ama al pecador, dice, no. Gloria a Cristo. Pero también aborrece al pecado, hermano. Amén, gloria a Dios. Dice, no, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, hermano. Santo. Dice que el Señor es un caballero, hermanos. Que Dios es un caballero. Aleluya, aleluya. Que Dios está esperándonos. Dios está esperándonos. No sé, hermanos, si ustedes, hermanos, si ustedes le buscaron al Señor, o el Señor les buscó a ustedes, hermanos. Santo. Para que estemos el día de hoy aquí, hermanos. Porque el día de hoy estamos nosotros en la mesa del Rey, hermanos. Padre, amén. En la mesa de Dios, hermano. Gloria a Dios. Estamos deleitándonos, hermano, Gracias, Señor amado. del alimento espiritual, hermano. Amén, De lo que aleluya. Gracias, muchos Señor. Mefiboset, ¿no? Incluso en este mismo edificio, hermanos.
Santo. ¿Cuántos Mefiboset no estarán arriba, hermano? Eso es así. O en los otros edificios, hermano. Gloria a Dios. Tal así vez con mismo. problemas, con dificultades, con apuros, hermano. Alabado sea el Señor. Aleluya. Sin saber a dónde ir. Y toman la mejor decisión, dicen ellos, no, pero para ellos es la peor decisión, no. Ir a refugiarse a Lodebar, hermano. Porque Lodebar también es una tierra de endeudados, hermano. Una tierra de que donde que ya no hay esperanza, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, eso pasa, ¿no? Hoy en día eso pasa, hermanos. Hoy en día eso pasa. Y en nuestro diario vivir mismo a veces, de los que tenemos, gracias a Dios tenemos trabajo, ¿no? Y uno se escucha, ¿no? A las personas que hablan español. Y uno se escucha, ¿no? Que tienen problemas, que tienen dificultades, que están endeudados, hermano. Aleluya. Que no saben cómo pagar. Se escucha, hermanos, que la gente por amor se mata, hermano. Pero ese no, Bendito sea Dios. no va a ser que se matan por el amor de Dios, hermano. Santo, vive Dios. Gloria sea el Señor. Aleluya. Se matan tal vez porque se matan por una deuda, hermanos. Bendito eres Dios. Se matan por Aleluya. una deuda, hermanos. O sea, prefieren irse a refundir en Lodebar y no buscar la mesa de Dios, hermano. Amén, amén. Santo, así Vive es. Jesús. Entonces, El Señor tenga misericordia. también dice que en Corintios 1:8, mi esposa, por favor, que lea. Gloria a Dios. En Corintios, primera de Corintios 1:28. Primera de Corintios. Sí, Primera de Corintios. Aleluya. y capítulo 9, 4. 1:8. 1:28. Bendito Dios, la palabra del Señor dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Miren, hermanos, aquí dice, vean, que Dios escogió de lo más vil, ¿no? De lo más vil, lo menos preciado, dice, ¿no? Santo. Ese éramos nosotros, hermano. Ese éramos nosotros, hermano, que Él nos escogió, hermano. Siendo lo más vil, lo menos preciado, hermano. Alabanzas a Jehová. Él nos Gloria a Dios. escogió. Amén, gracias. Él nos dijo, no, o sea, tú no eres de acá. Misericordia, Padre. Tú eres de acá, no, tú eres mío. Bendito eres Porque Él dice que Él nos tiene en sus manos, ¿no? Santo Así es, Jehová, aleluya. Gloria sea el Y entonces Señor. dice que Él escogió, nos escogió, dice, de lo más vil. De cuando estábamos porque no es necesario que, bueno, yo al final soy mujer y no estaba metido en un cabaret o en alguna cosa, no. O sea, Él nos escogió tal vez, hermanos, de una esquina, tal vez que estabas ahí con una amiguita o con un amiguito. Estabas ahí en una esquina. Alabado Dios. Pero de donde estabas, dijo, no, tú no eres de aquí, tú eres de acá. Amén, vive Dios. Aleluya. Santo, vive El Señor te mandó a Gracias, llamar. Señor. Gracias, Tú, Señor. Mefiboset. Gracias, Padre. El Señor te Gracias, mandó a Señor. llamar. Vive Jesús. Gracias, Por medio de este Señor. hombre, Aleluya. Síbano. Bendito Jesús. Te mandó a llamar. Santo, amén, aleluya. Porque vio- Gloria a Dios. Dice, no, El Señor es bueno. lo más vil. Bendito Dios. Lo menospreciado, aleluya. hermano. Gloria a Cristo. Porque, Gloria hermanos, a Dios. nosotros no es que estábamos cada vez en cuando por decir que nos metíamos más en el pecado. O sea, nos crecíamos, ¿no? Y ya queríamos igualarnos al Señor y todo. No, o sea, estábamos como trapo de inmundicia, dice la palabra. Oh, Creo que gloria es en sea el Romanos que Señor, dice eso, ¿no? aleluya. Que nosotros siendo como trapos de inmundicia, hermanos. Santo Dios. Como trapos de inmundicia, dice, hermanos. Entonces, siendo trapos de inmundicia, hermanos, el Señor nos mandó a llamar, hermanos. Gloria a Dios. El Señor nos Gracias, escogió, papá Dios. hermanos. Vive Jehová, Gracias, Señor. aleluya. Grande eres. Gracias por Y su por eso el día de hoy, misericordia. hermanos, ustedes, yo, Aleluya. estamos acá, Gracias, hermano. Señor. Mi alma por la te adora. misericordia, hermanos, por la misericordia de Amén, Dios, hermanos. así es. Gloria a Dios. Porque como les digo, hermanos, Gracias, nuestro nosotros, Dios. sin la misericordia de Dios, somos como unos perros muertos, hermanos. Así es. Gloria Somos a como unos Cristo. perros muertos, hermanos. Nada Que tal somos vez sin teníamos ayuda calle del para Señor. arriba, calle para abajo y no teníamos nada, hermanos.
Tal vez nos sentíamos felices en el mundo que nosotros vivíamos, pero no era así, hermano. Era una felicidad maquillada, hermanos. Era como cuando te haces un face, ¿no? Un selfie, ¿no? Aleluya. Espérate, déjame acomodármelo para todo. No, tal vez era así, hermano. O sea, no era la verdadera felicidad de que de mañana, como un cristiano, de mañana te levantas, das gracias a Dios, no, gracias Señor por este día. Santo. Gracias Señor por permitirme ver la luz del día, Señor. Amén. Gracias Padre. Gracias por haber llegado a mi vida, Señor. Santo eres, Gracias, Padre. bendito Gloria a Dios, Dios. por no estar como estabas, Señor, porque Amén. nosotros tenemos que Señor, recordarnos gracias, Maestro bueno. y agradecer cómo estábamos, hermanos. Amén. Señor, gracias por su ayuda. Entonces, papá, gracias, mi rey Por eso amado. dicen lo que Dios nos escogió lo de lo más vil. Aleluya. Porque también en la palabra de Dios no le dicen también, no, en el Evangelio creo que dice que le dicen, no, al Señor Jesucristo cuando está cenando, dice, con los publicanos, y entonces le dice que él vino, dice, para salvar a los enfermos, no los sanos, no. Vive Dios. Santo. Entonces, por eso, como digo, vino, dice, por los enfermos. Amén. Vino el Señor por los enfermos, por los paralíticos, por todos, no, por Gloria a todos Dios. los que estaban, prácticamente ya estaban perdidos, hermano. Alabado sea Pero el Dios. Señor Jesucristo vino a hacer ese sacrificio, Amén. Gloria a Dios. esa misericordia, Señor, por Gloria cada a uno de Dios. nosotros. Amén. Gracias, Él vino a morir Gracias, por nuestros Padre. pecados, hermano. Así es. Hacer misericordia de Dios por nosotros, hermano. Alabado Dios. Para que nosotros podamos estar allá, hermanos. En la Santo. mesa del Rey, Nombre sea en la mesa de gloria, Dios, Jehová, hermano. aleluya. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Por eso vino el Señor Alabado Dios. Jesucristo, hermanos. Gracias por su misericordia. Hacer ese tremendo Aleluya. sacrificio, hermanos. Vive Jehová. Gloria a Dios. Santo. Gracias, Porque Espíritu Santo. A pesar de que, Gloria a pesar de que nosotros estábamos tal vez, porque yo alguna vez sí tuve que terminar en la calle, hermanos. Alabado O sea, sea el Señor. Yo sé lo que es dormir en una vereda, hermanos. Gloria a Dios. Y el Señor de ahí me levantó, hermanos. Como dice Gracias, la palabra papá, de Dios, aleluya. hermanos. En Salmos 113. Hermana Jacqueline, por favor, puede leer. Gloria a Dios. Vive En Dios. Salmos 113, Alabado Dios. 7 al 8, por favor. Sí, por favor. Vive Jesús. 113:8. 7, 8, del 7 La al 8. palabra del Señor dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Amén, amén, muchas Gloria gracias. sea el Señor. Gracias, papá. Bien, hermanos, miren, aquí dice, no, que Él levantará, no, Él levantará del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, dice. ¿no? Amén. Aleluya. Alabado Dios. Para hacerlo Gracias, sentar, dice, Señor. con los príncipes de su pueblo. Sí, Señor. Santo, Aleluya. gracias. Eso éramos nosotros, hermano. Eso éramos Santo, nosotros, hermano. aleluya. Que a nosotros nos Gracias, levantó, hermano. Maestro, gracias, A nosotros Señor. nos levantó del Gloria a polvo. Dios. Gracias, Señor. Alabado Gracias. Del muladar nos levantó, hermanos. Para hacernos sentar en la mesa del Rey, hermano. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Señor, amén. Gracias, Señor, bendito Padre Celestial. Que usted nos Entonces, ha dado vida cuando estábamos muertos, como Él- Señor. Aleluya. Él nos levantó, hermanos. Ayúdenos a serle fiel. A él no le importó, hermanos, vernos en nuestra condición, hermano. Santo. Vive Dios. A él no le importó, a él no le importó no vernos en la condición que estábamos, hermano. Pero de ahí nos levantó, hermano. Santo, amén. Nos cogió como un niño pequeñito, ¿no? Cuando se cae o está así y se le coge de la manito, ¿no? Y se le levanta, ¿no? Y dice que a nosotros nos levantó, hermanos. Nos levantó del polvo, así, empolvados, entierrados, ensuciados. Santo. Como dice la palabra, ¿no? Trapos Lleno de sucios, mosca ¿no? y lleno de- Entonces nos levantó, ¿no? De ahí, del polvo, de que tal vez teníamos dinero, teníamos tal vez cosas materiales, pero estábamos pobres espiritualmente, hermanos. Mi alma alaba a Dios. Estábamos pobres, hermano. Santo, vive Cristo. Estábamos pobres, hermano. No teníamos
como digo, la salvación, hermano. Grande es tu nombre. La riqueza que solamente el Señor da, que el Señor sabe dar, Vive hermano. Jesús. Santo, vive Cristo. Porque el Señor es el mismo de ayer, hermanos. Amén. Es el mismo de hoy. Dios. Y es el mismo de Aleluya. siempre, Amén. hermano. Gloria a Él Dios. vive Porque por Él vive nosotros. y reina por los Gloria a siglos de los Dios. siglos, hermano. Amén. Maravilloso es nuestro Rey. Y Él, Aleluya. así como en la antigüedad, Él levantaba. Hoy en día, quiere seguir levantando, hermano. Amén. Amén. Quiere seguir levantando, hermanos. Precioso Al Jesús. caído, Poderoso Dios. al menesteroso, hermano. Vive Gloria Al a Dios. pobre, hermano. Aleluya. Al que está pensando en suicidarse, hermano. Aleluya. Amén. Al que Gloria a está... Muchos de nosotros tal vez tendremos un familiar alcohólico y no nos damos cuenta, hermano. Un familiar, tal vez un familiar drogadicto, hermano. Dios. Santo. A esa persona le quiere levantar el Señor, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. A esa persona le quiere salvar, hermano. A esa persona, tal vez por medio de ti, por medio de mí, te va a mandar a llamar, hermano. Santo. Gloria a Dios. Para que venga a la mesa del Rey, a la mesa de Dios, hermano. Aleluya. Santo. Gloria a papá. Entonces, Toda la honra como es dice, no, tuya, Él Padre. levanta del polvo, ¿no? Gracias, Dios. Al Gracias, pobre Señor. y al menesteroso alza de Gracias, muladar, ¿no? Señor. Gracias, Señor. Para hacernos Bueno, sentar tú con te los lo has príncipes, sacado de la vida, con los Padre. príncipes Aleluya. de su pueblo. Gracias, Dios. Gloria a Usted Dios. merecedor. Eso éramos nosotros, hermano. Gracias, Señor. Eso éramos nosotros, hermano. Padre, gracias, Dios. Que Él nos llamó, hermano. Gracias, Bendito Dios. sea Jehová. Él nos llamó. Gloria a Dios. Estando, aún estando, Señor, en esa tierra sin comunicación, hermano. Mi alma adora su nombre, Padre. En esa tierra que dice que no había pastos, hermano. Aleluya. Gracias. Que no había pastos, hermano. Y Vive Dios. por eso, como digo, no, o sea, el Señor pues nos buscó, el Señor nos llamó y el Señor nos trajo, hermanos. Amén. Gracias, Gloria a Señor papá. bueno. Grande es. Para que nosotros disfrutemos, ¿no?, misericordia. de la mesa del Rey, de la comida del Rey, Señor, amén. Amén. del vestuario del Rey, hermanos. Porque Aleluya. hoy en día, hermanos, hoy en día, con este tremendo calor, tanto Gloria a Mefiboset allá afuera, no, semidesnudo, hermano. Así es. Santo, vive Tanto Cristo. Mefiboset está mostrando, como dicen, mostrando las carnes, hermano. Así es. Pero el día de hoy Dios nos ha dado vestimenta, ¿no? Santo. Dios nos ha Aleluya. dado, nos ha enseñado incluso a vestirnos, hermano. Porque en el mundo, Gracias, Padre. porque en el mundo tal vez andaríamos con aretes, con piercing, con tatuajes El poder en Cristo. y bueno, no. O a pesar que bueno, como estábamos igual nos levantó así también, ¿no? Gracias, Señor. Pero hay muchos que tal vez no quieren venir a la mesa del reino. Es así. Prefieren seguir estando ahí como Mefiboset, viviendo en casa de Maquir. Alabado Dios. Está ahí, prefieren tal vez la comida de él, la vestimenta de él. Y desprecian, ¿no? Desprecian venir a la casa de Dios, venir a sentarse en la mesa del Rey, hermano. Santo, poder en Jesús. Entonces, ¿Dónde es tuya? Maravilloso nuestro Dios. Gracias, Señor. hermanos, Gracias porque usted nos la hermana Paola, por favor, si me podría ayudar leyendo en Efesios Gloria a Dios. 2:47. A su nombre la gloria, Padre bueno. Efesios 2:47. 2:40. No, del 2, Efesios 2, 4 al 7. Efesios Dice así la palabra de Dios. Vive Jehová. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Aleluya. Sí, amén. para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Miren este capítulo, ¿no? Desde el 4 al 7, ¿no?
pero que Dios, que es rico en misericordia, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué es misericordia, hermanos? Es algo que tal vez, o sea, te da la misericordia, no, o sea, tal vez sin merecerte, ¿no? O sea, Gloria a Dios. que el Señor haya tenido misericordia, así como tuvo el rey David con Mefibosé, no tuvo misericordia. Gloria a Dios. Bendito eres Dios. Entonces, así dícenlo, pero Dios que es rico en misericordia, ¿no? Gracias, mi Dios. Porque dice que Él es lento para la ira, ¿no? Y pronto en misericordia, ¿no? Amén, santo, grande misericordia. Aún estando, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Por gracia sois Gloria a salvos, ¿no? Dios, amén. Porque sin gracia, hermanos, no somos salvos, hermano. Por la gracia de Dios somos salvos, hermano. Amén. Somos salvos, hermano. Por la gracia de Dios somos salvos, hermano. Amén, gracias. No Señor. por tal vez un presidente, no por un no. Somos salvos por gracia. Señor. Amén. Amén. Por gracia somos salvos, hermanos. Misericordia de Dios, aleluya. Dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, hermanos. Él nos resucitó. Él nos resucitó de esa vida muerta que teníamos, hermano. Estábamos Santo, muertos en aleluya, pecados, amén. hermano. Gloria a Dios. así Estábamos es. muertos, tal vez, Santo. bueno, nos movíamos, caminábamos y todo, pero estábamos muertos, hermano. Gloria Pero a Él nos Dios, resucitó, hermanos. Señor, Él nos resucitó, hermanos. Para que tengamos vida juntamente con Jesucristo, dice la palabra, hermano. bendito eres Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, hermano. Gloria a Dios. La bondad, no, tanta bondad, hermanos. Porque como decía, tal vez ustedes, yo, no teníamos tal vez que estar aquí, hermanos. Tal vez estuviéramos perdidos, tal vez todavía en el mundo de afuera, o ya, quién sabe, estamos muertos en el infierno, hermanos. Bendito Dios. Pero Dios en su misericordia, ¿no? En su bondad, hermanos, Él nos salvó, hermanos. Él nos escogió, Él nos levantó, Él nos mandó a llamar, Gloria a hermanos. Cristo. Por eso el día de hoy, hermanos, estamos aquí, hermanos. Estamos aquí, Aleluya, hermanos. amén. Gloria a Dios. Dice, porque por gracia sois salvos, dice, por gracia sois salvos, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Así es. El regalo, sí, ¿verdad? El regalo de Dios, la bondad, ¿no? La bondad de Dios, hermano, de que Él porque para Él fuera fácil, ¿no? Destruirnos así una sola nota, ¿no? Así destruirnos, ¿no? Pero Él, con la bondad de Él, la misericordia de Él, Gloria a Dios. nos llamó, nos salvó, nos Santo, escogió gracias, papá Padre Dios. Dios. Gracias, Para que papá. seamos sus Gracias, hijos, ¿no? Señor. Aleluya. Gracias, Como aleluya. hay Vive gente Cristo. afuera, ¿no? Que dice, no, es que yo también soy hijo de Dios, ¿no? Pero como dice, no, todos somos hijos de Dios, ¿no? Digamos, no, todos somos creación de Dios, ¿no? Todos somos creación de Dios, ¿no? Pero solamente los que le sirven y los que hacen su voluntad, ¿no? ¿Y cuál es su voluntad? Es la que está escrita aquí en la palabra. Ellos son los hijos de Dios, hermanos. Gloria a Dios. A ellos son los que pues van también a comer en la mesa del reino, en la mesa de Santo, Dios. gracias, Señor. Y también Bendito sea ellos, nuestro Dios. los que ya vienen a la mesa del rey también representan, ¿no? A Mefiboset restaurado, ¿no? Porque a Mefiboset le restauró, le devolvió lo que le habían quitado, lo que le habían robado, ¿no? Santos. Así también el Señor a nosotros del día de hoy nos quiere restaurar, hermano. Gloria a El día de hoy Dios. nos quiere devolver, hermano. El día de hoy Señor, no es quiere que estemos maravilloso. más en ese lugar, ¿no? En lo de Gloria bar. a Dios. El día de hoy Él quiere darnos de esa comida, hermanos. Santo, Esa Señor, comida es bueno. real, hermano. O sea, Gloria a no nos Dios. podemos imaginar tal vez la comida más deliciosa, no, la más costosa aquí en la tierra, ¿no? Que la comida de arriba, ¿no? Santo. Aleluya. La que nos está esperando, hermanos. Gloria a Dios. Gracias. Y entonces, Gracias, Jesús. como digo, hermanos, esta historia yo traté de leer, ¿no? Traté de leer y
o sea, de escudriñar, ¿no? O sea, la palabra, ¿no? De Santo. aprender, ¿no? Porque como digo, no, esta es una predicación de preparación, ¿no? Es una predicación, pero siempre está el enemigo, ¿no? Queriendo llevarle a lo de Barno. Así es. O sea, Santo. no, es que tú no vas a poder, es que de pequeño tú eras malo para los estudios, es que tus hermanas Santo. mayores te De decían Jehová. que eras un esto, que no puedes, que ya. Entonces, no, es que no. Bendito eres, Señor. Pero dice, en la palabra Gloria a dice que el Dios. que tenga falta de sabiduría, que le pida, ¿no? Amén. Gracias, papá. Gloria a Dios. Que le pida, ¿no? Santo, Que le Señor, pida al Gloria a Señor, ¿no? Dios. Sabiduría, ¿no? Aleluya. Para poder hacer lo que a Dios le agrada, hermano. Gloria. Porque como dije al principio, hermanos, todos tenemos la oportunidad, todos tenemos el deber y el derecho de predicar la palabra, hermano. Gloria a Cristo. Aleluya. Para que muchos Mefiboset, hermanos, que están afuera, vengan a la casa del reino, a sentarse en la Gloria mesa a del rey, Dios. hermano. Santo, vive Cristo. Entonces, como digo, es una historia muy, muy bonita, ¿no? Muy bonita. Santo. Una historia que, como digo, pues en mi vida sí se asemeja bastante, hermano. Se asemeja bastante en mi vida, ¿no? Y yo, pues, hermanos, yo hasta estaba aprendiéndome hasta la canción, ¿no? De Mefiboset, ¿no? Pero no, ya por el tiempo también el calor, ¿no? Gloria a Cristo. Aleluya. Y bueno, no, como digo, o sea, así haciendo un breve recuento, ¿no? De dónde estaba Mefiboset, ¿no? O sea, que Santo. fue a un lugar llamado Lodebar, estuvo en la casa de Maquir, en la casa de Maquir dice que era hijo de Amiel, en Lodebar, ¿no? Santo. Y Amiel dice que significa Dios es mi pariente. Santo. Gloria a Dios. Así dice que significa la palabra Amiel, significa Dios es mi pariente. Santo. Y Mefiboset significa vergüenza o cosa vergonzosa. Santo Dios. Por eso lo que él tenía vergüenza también, ¿no? de cómo él estaba, en el estado que él estaba, ¿no? Gloria sea al Señor. Entonces, eso, hermanos, pues yo les invito, ¿no? a los hermanos y a las personas que pues nos miran por los medios de comunicación, o que vengan a la mesa del Rey. Que Amén. vengan a la mesa del reino, porque el Señor les está llamando. El Rey les Aleluya. está llamando, ¿no? Porque Él no quiere que se pierdan. Amén. Él no quiere que se pierdan. Él no quiere que estés más en lo de Barno. Santo. Aleluya. Quiere que salgan de esa tierra sin comunicación. De esa tierra desolada, de esa tierra estéril. De esa tierra que no da fruto, hermanos. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Entonces, vive pues, Jesús. Poderoso. Dice, hermanos, esta corta predicación, ¿no? que bueno, pues yo he preparado, ¿no? O sea, yo como digo, o sea, es una predicación de preparación. Entonces lo que me enseñó y lo que aprendí de esta predicación es que Dios ha sido tan bueno conmigo y con cada uno de Amén. ustedes, Gloria a hermanos. Dios. De Aleluya. verdad, se ha sido Vive tan bueno Jesús. con Santo nosotros. Dios, vive Amén. Cristo. Y que así como Él nos mandó a llamar, Vive también Dios. tenemos que tener esa fe también, ¿no? De que algún rato, porque nosotros tenemos familiares, hermanos. Sí, Señor. Aleluya. Y nosotros también queremos que nuestros familiares sean salvos, hermanos. Gloria a Gloria a Jehová. Cristo. Gracias, Señor. Bueno, aleluya. A veces Santo, el Cordero. yo de quisiera que Dios. toda mi familia se salve, hermano. Y eso yo le pido a Dios, ¿no? Que Santo. no solamente a mí me haya llamado, hermano, sino también que le llame a todos mis familiares. A los que no le conocen, a los que no le sirven, hermano. Amén. Que vengan a la mesa del Rey, a la mesa de Dios, hermano. Que cada día más. Aleluya. Así habrá muchas, Para su gloria. así habrá muchas personas, hermano, que no pueden dejar de beber, hermano. Que no pueden dejar de beber. Vive Dios. Lo primero que hacen, van y les meten en esos centros, ¿no? Vaya para allá, ¿no? Pero no se dan cuenta que hay un lugar en donde sí pueden, ¿no? Donde sí pueden ser libertados, ¿no? Donde sí pueden salir de esa vida, de ese mundo. Porque como digo, yo he conversado con gente así, ¿no? Y me han dicho, yo no puedo, ¿no? Yo no puedo salir de esta vida, ¿no?
No puedo salir de esta Santo vida. Jehová. Jesús, No puedo salir de esta vida porque mi padre tomaba. Gloria a Dios. No puedo salir de esta vida. Cristo lo liberta. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso, hermanos. Sí, Señor. Nombre Aleluya. de la gloria, Que el papá. Señor en su bondad y su misericordia, hermanos, Él nos ha mandado a llamar, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y Él manda a llamar a esas personas, hermanos. A nuestros familiares, hermanos. A Santo, nuestros vecinos, aleluya, hermanos. amén. A nuestros Gloria a Dios. conocidos, hermanos. Dios, bendito eres. A veces yo me subo, ¿no?, al tren, al bus, en veces, Bendito eres, Señor. para entregar un tratado, ¿no? Tal vez no tenga la oportunidad de hablarle tal vez de la palabra, pero ya con darle un tratado, ¿no? Esto es para usted, ¿no? Dios le bendiga, ¿no? Amén. Y tal vez hay una palabra en ese tratado donde que le haga volver a la casa del rey, hermano, o le lleve a la casa del rey. Sea como una invitación de Dios directamente, ¿no? Santo. A través de esa persona, a través de ese tratado, hermano. Para que esa persona vaya a la casa del rey, hermano. Poderoso Dios. Entonces, hermanos, Aleluya. Mi alma le adora, Señor. busquemos la presencia de Dios, busquemos estar en la casa del Señor, hermanos. Busquemos sentarnos, hermano, sentarnos, ya no estar sentados tal vez en una mesa de una cantina, en una mesa de billar, o ya no estar tal vez sentados en una esquina, en una vereda, en un parque, fumando, drogándote, alcoholizándote. O ya no busquemos tal vez estar con una o dos mujeres o tres hombres, qué sé yo. Ya no busquemos eso, no. Vive Jehová. Amén. Busquemos la salvación. Busquemos estar en la casa del Señor, en la mesa del Rey. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Bendito eres, Señor. Aleluya. yo le doy gracias a Dios, hermanos, y que me ha traído a la casa de Él. Gracias, Yo Señor. le doy gracias a Dios que Él me ha rescatado, Él me ha restaurado, hermanos. Bendito Señor eres. es maravilloso. Él me ha devuelto la vida, me ha devuelto la salud, hermanos. Gloria a Dios. Porque yo les hablo en mi caso personal, ¿no?, que en la vida que yo llevaba, mi salud se estaba terminando, hermanos. Gloria a Dios. Mi salud se estaba terminando, hermanos. Y así es como mucha gente pasa afuera, ¿no? Mucha gente pasa así, piensa que drogándose, mucha gente piensa que alcoholizándose, Santo eres, piensa papá, que aleluya. están bien, Gloria a pero Dios. no es así, hermanos. Poderoso eres. Entonces, Gloria a hermanos, Cristo. Gracias, Señor. Mi mensaje sería de que salgas de ese lodebar, de que Aleluya. salgas de esa Santo vida eres, Jesús. y busques la presencia del Señor, Amén. que busques los caminos de Dios, Gracias, Jesús. Así sea. Señor es maravilloso. porque los caminos Señor es rectos, bueno. los caminos perfectos de Dios, esos te van a llevar a la mesa del Rey, Amén. a la Aleluya. mesa de Dios, Aleluya. a comer la comida del Rey, Gloria a a Dios, vestir Santo la ropa Señor. del Rey, hermano. Amén. Bendito Cristo. Eso sería mi Aleluya. mensaje, hermano. Amén. Bueno, amados hermanos, Gloria a Jesús. Señor yo es bueno. quisiera terminando esta predicación, pues ya sería no de orar por la palabra. Bueno, amados hermanos, pues vamos a orar por la palabra. Amén. Gloria a Dios, Santo. Vive Jehová. Aleluya. Vive Cristo. Gloria sea el Señor. Amado Dios, bendito Padre Celestial, Sí, Señor. bendito Dios, gracias Señor, bendito Padre Celestial por su palabra, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, bendito Dios, por su amor y su misericordia, Señor. Gracias, Señor, por salvarnos, Señor, por rescatarnos, bendito Dios. Gracias, Señor, bendito Padre Celestial, por sacarnos, Señor, de ese lodebar, Señor, de esa vida, Señor, de pecado, esa vida disoluta, bendito Dios. Gracias, Señor, por limpiarnos, Señor. Gracias por restaurarnos, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, bendito Dios, por su amor, Señor, su paciencia, su bondad, Señor.